audiencia 90, artículo 96, 90. Tampoco expedientes. 99 al 4, 90. Expedientes. Nulidad de actos procesales tampoco. 105 a 110 demanda entra, 110 entra, contestación entra, reconvención, ya, y solamente hasta principios generales de la prueba, nada de prueba documental. Principios generales que sería el principio 47. Ya. El día sábado, a las 6:30. ¿Ya? Pueden retirarse. ¿Qué hora dijo? Nosotros. 6:30. 15 minutos de tolerancia. En el cuarto piso. Cuarto piso. Sí, en el cuarto piso me van a ver, o tengo gemelos ahí para que no puedan ubicar. 6:30, 7 minutos de tolerancia. Muchas gracias. Pueden retirarse. Bienvenido a clase. Pero de no te noviembre. 4 de noviembre, no se dedican a reír en la clase, ¿no? Entonces estoy viendo acá en clase de no te noviembre. Tu compadre. Doctor, una pregunta. Ellos dan un examen de mesa, nosotros no pasamos, o igual venimos a pasar. A ver, yo tengo la posibilidad de tomarse al mismo tiempo a todos y pasar clases. Así que no se preocupen. Hemos ido hablando ya acerca de la importancia de la prueba documental, la prueba en general, ¿no? Ustedes saben que una demanda es una pretensión, es lo que aspira, digamos, una de las partes a conseguir del juez que le tutele en algún derecho reclamado, ¿no? Pero al mismo tiempo el demandado también tiene su propia pretensión, o sea que es un juego de intereses, de pretensiones, tanto como la demanda y la reclamación, ¿no? Pero ¿cómo logran las partes demostrar
pasar aquello es precisamente a través de las pruebas o de los medios probatorios, porque sin pruebas definitivamente no hay forma de poder ganar una demanda, ¿no? Tiene que necesariamente demostrar las afirmaciones relevantes o trascendentes de que haga una o cualquiera de las partes, necesariamente tiene que ser demostrada. Entonces, llegamos a esa conclusión definitiva de que todo proceso lógicamente termina en primera instancia en una sentencia y va a salir airoso, victorioso, por supuesto, el que mejor acredite a través de sus pruebas, ¿no? O sea, si alguien demanda algo, ese tiene una pretensión. Tenemos acá la demanda que plantea el demandante. Esa es la demanda, pero tiene a un contendor que es el demandado y que también tiene su propio interés en el proceso. Por eso gráficamente demostramos que existe, dice, una controversia entre el demandante y demandado, por supuesto bajo la decisión del juez, ¿no? El demandante al demandado, pero esta a su vez dice contrademandar su oponente, dice, a la pretensión de, ¿no? Pero ¿cómo el juez va a llegar a darle la razón a uno o a otro? Va a ser precisamente en base a la valoración de las pruebas que las partes presenten, ¿no? Entonces, son los abogados, porque no son las partes en realidad las que dicen las pruebas o las pruebas, son los abogados dependiendo de la naturaleza del tipo de demanda que van a saber presentar, dicen, sus pruebas o proponer sus medios probatorios. Si hablamos de una nulidad de documento, nulidad, ¿verdad? Vamos a explicar y graficar con un ejemplo de que el demandante aparece vendiendo su propiedad al demandado, pero nunca firmado. ¿Cuál es el elemento que genera, digamos, o da base o fundamento a la nulidad? La falta de causa civil, porque dice todo contrato es un acuerdo de voluntad, ¿verdad? Cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para crear, modificar o extinguir una relación jurídica. La compra-venta, dice, es una relación jurídica. El vendedor con el comprador, dice, construyen una relación jurídica, ¿no? Pero resulta en el caso que el demandante aparece vendiendo su propiedad o su inmueble al demandado sin haber firmado o consentido. ¿Qué es lo que se ha viciado? ¿Qué es lo que se ha falsificado? Ha sido la firma del demandante y lógicamente ahí hay un elemento fundamental que dice el consentimiento, que es la manifestación de voluntad, ¿verdad? Entonces, aquello genera, dice, una demanda de nulidad. Ahora, alguien me decía en el otro grupo pero sería mejor plantear una demanda penal por falsificación material o ideológica, ¿no ve? ¿Qué pasa si un caso de esto se les presenta a ustedes? A ver, vamos a suponer que él es el abogado penalista y van con este problema. ¿Qué les aconsejaría como penalista? No se ubique en el plano civilista, como penalista, ¿qué les dijera? Acá hay un delito de falsedad material o ideológica. Pues vamos a iniciar una demanda. Y usted como civilista, ¿qué dijera? Acá hay una nulidad. Por supuesto que hay una
nulidad, dice, ¿no? Cuando se plantea una demanda por falsificación material o ideológica, lógicamente se consigue una condena, unas penas, ¿no? Por el conservador del delito y la ley. Pero se habrá modificado el problema de la nulidad, se habrá corregido y se le habrá devuelto el inmueble al querellante. No, en la materia penal no se devuelven esas cosas, ¿no? Entonces lo práctico es siempre acudir a la vía civil para anular ese documento de compra, porque ¿qué le interesa a uno en definitiva? Que el documento quede sin efecto para recuperar, o sea, ese documento está, o esa venta está ya registrada en derechos. Yo voy a pedir la nulidad de ese documento de escritura pública de compra-venta y dice la cancelación de la matrícula en derechos, ¿no? Ahí he obtenido lógicamente lo que buscaba. Y no necesito, no es que no necesite, pero me conviene esto que está ahí demandando la vía penal, ¿no? Lo voy a meter a la cárcel después de no sé cuántos años, no sé si entrará o no entrará, y no he resuelto nada el problema principal, ¿no? Entonces, fíjense, en una nulidad lo que básicamente interesa es anular por falta de consentimiento, porque aparece el vendedor con la firma falsificada y enajenando un inmueble de su propiedad sin haber prestado su consentimiento. Por supuesto, ¿cuál va a ser la prueba básica para iniciar la demanda? En materia civil, lógicamente, primero la prueba documental, ¿verdad? Tanto el demandante como el demandado acompañan pruebas documentales. El demandante dirá, señor juez, esta es la escritura de derecho, escritura pública de derecho propietario, donde yo soy el dueño, ¿no? Luego dirá, señor juez, acá está el folio real o mi matrícula, donde ella. Pero resulta que ahora en el folio real incluso ya no pone la última matrícula, sino ya la penúltima. ¿Qué quiere decir? Que mi inmueble ya ha sido matriculado a nombre de su propia compra. Pero voy a acompañar prueba documental, planos, comprobantes de impuestos y todo aquello, ¿verdad? Eso es fundamental. Con toda demanda, sobre todo en materia civil, siempre hay que acompañar la prueba documental. ¿Y cómo se llama esa prueba documental que voy a acompañar? Se llama prueba preconstituida. Pre quiere decir que existe antes del conflicto, ¿no? Si yo estoy comprado, soy dueño del año 1990 o 70 de mi inmueble y me han falsificado en 2024, por supuesto que ese mi derecho propietario es anterior y documentos anteriores. Pero a ver, ¿qué otra prueba más podría acompañar? Ahí está, elijan ustedes como abogados qué tipo de pruebas más voy a acompañar o proponer junto con la prueba documental para demostrar la nulidad. Y en los hechos voy a demostrar que ha habido falsificación de una pericial, dice, ¿no? Ya. ¿Quiénes no dicen pericial? Pericial. Testificar sería. Sí, testificar. Mire, en este caso lo testificar no sirve para nada, porque el testigo no va a poder decir, señor juez, me consta que ha falsificado. Imposible. ¿Verdad? Dice la declaración testifical difícilmente va a enervar un documento. Enervar es. Sí, pero no, estamos hablando de entonces, yo estoy demandando la nulidad de este documento, presento mi prueba documental. Pero además, ¿dónde quiero llegar? Que hay una falsificación de mi firma, han falsificado mi firma, pero además ha habido falsificación ideológica, porque definitivamente aparezco yo donando en vez de haber vendido. Puede ser otra posibilidad. Entonces hay una falsedad ideológica, ¿no? O puede haber
reescribir, no sé cómo llaman, si es 300 metros y aparece 800, ha habido ¿qué se llama? Sí, ha habido una modificación, ¿verdad? Ahí de 800, de 300 apareció 800. Hay que verificar si es. Entonces yo sigo con mis pruebas documentales, pero además es importante que la pericial, ¿no? Pericial. ¿Alguna otra prueba? El informe del perito, tal vez. Por ejemplo, ahí está, ¿quién es el peritaje? Perito, claro, es que abajo dice perito. No, esa es prueba por informe, es otra cosa. Es prueba por informe. El perito presenta su prueba Su informe. No es lo mismo que prueba por informe. ¿Sabe qué es la prueba por informe? Por decir, yo voy a presentar mi prueba documental, digo, acá está mi escritura pública y solo tengo fotocopias del plano. Entonces yo, señor, puedo ordenar que en caso de la autoridad emisora presente o me extienda una fotocopia realizada del plano aprobado de mí, pero bueno, para mí la pericial es buenísima. Sí, eso Es importante, ¿no? La testificar no, porque efectivamente el testigo no logra revertir, si ustedes quieren, una falsificación. El juez no lo va a creer y va a decir, a ver, usted le consta que ha falsificado. No, pero me ha comentado, háblame de eso de que me ha comentado, no es prueba testificar válida. La inspección más podría entrar en caso de esa modificación, ¿no? Ir a Claro, verificar. pero ¿dónde sería la inspección? Es in situ en el lugar. O sea, en el lugar del bien, ¿no? No. Acá se está planteando la nulidad del documento. Entonces, hay inspección, pero no al lugar del documento, no al lugar donde está el inmueble, sino a la notaría. Porque cuando uno transfiere un bien inmueble para convertirlo en escritura pública, tiene que ir a la notaría a firmar o no. Sí. Claro, uno lleva la minuta del encuentro, va a la notaría y también firma en la notaría para que el notario le extienda el testigo. Entonces se hace una inscripción a la notaría para ver si de verdad yo fui firme como vendedor, ¿no? Ahí está bien. Entonces, jóvenes, la elección y la pertinencia de la prueba ya va a depender mucho del abogado, ¿no? Porque el juez le dirá, ¿sabe qué? Acompañe o proponga esta prueba. ¿Le podrá decir? No puede. Pero acá viene el error, ¿no? De que últimamente los jueces están pidiendo que se presente más pruebas. Pero absolutamente fuera de toda lógica, ¿no? Porque si a mí me pide que presente más pruebas, no lo están haciendo con el deseo de ayudarme, ¿no? Ni siquiera con el deseo de poder tener mayores elementos de juicio, simplemente para trabarme, porque me dicen, presente tal prueba, en 3 días nadie consigue, pues ahí está la malicia de estas cosas, ¿no? Pero básicamente, las pruebas las presenta y las propone quien las parte, no el juez. El juez en qué momento exige mayor prueba, cuando definitivamente de la valoración de las pruebas que han presentado tanto demandado como demandado, no encontrara, digamos, la verdad material absoluta y total, que no quepa la menor duda de que ha habido una... entonces sí pide el juez otro tipo de pruebas, ¿no? Eso se llama la facultad de mejor proveer, ¿no? Entonces, ya hemos visto la prueba documental y la prueba testifical, jóvenes, por lo menos ninguna nulidad no da. ¿En qué caso podría presentarse una prueba testifical? En una usucapión, ¿no? En una usucapión. Porque yo definitivamente lo que quiero es demostrar que estoy en posesión más de 10 años, ¿no? Y lógicamente puedo acompañar una prueba pericial, el perito va a decir por todas las construcciones y mejoras que ha realizado, y se nota que son de data antigua, más de 10 años.
eso va a reforzar pero la prueba testifical. En cambio, el testigo que va a decir, dice, no, pues a mí me consta de que ellos viven más de 10 años, ¿no? ¿Alguna otra prueba que quiera reforzar esta declaración testifical podría ser, por ejemplo, el informe de la OTB? Es organización editorial de bases, ¿no? Dice, sí, la OTB certifica que fulano de tal vive más de 10 años, pero la OTB tiene que ser de una antigüedad mayor a los 10 años, ¿no? Porque han habido casos en la provincia de que la OTB no había estado ni 5 años todavía funcionando y estaba acreditando que le consta que estaban 10 años. Entonces, se equivocó el amigo, el presidente. Estas OTBs tienen que demostrar, ¿no?, la existencia de la asociación, si no, ¿cuál no se consideraría? A ver, ese tema de los informes de las OTBs, últimamente en las educaciones están exigiendo el informe de las OTBs, ¿no? Pero el Código Civil del artículo 138 dice hay que acreditar la posesión de 10 años, ¿no? Pero no dice a través de una certificación de la OTB. Las OTB no son instituciones de mucha credibilidad que digamos, ¿no? A mayor abundamiento, dice la organización territorial de base, certifica que fulano de tal dice vive ya tanto tiempo, en ese tiempo ha participado en todas las actividades de la organización, de la OTB, está al día con sus cuotas, ¿no? Esas cosas. Pero básicamente la prueba testifical es fundamental, tal vez respaldada con una inspección y con un informe pericial, ¿no? Todos los testigos son personas que van a declarar dependiendo, dice, de la naturaleza del proceso. Pues yo como abogado en una demanda de nulidad no me animara a presentar un testigo porque no me sirve de nada. Es más, el juez va a rechazar esa prueba. No anular por ser una prueba impertinente o inconducente. Entonces, se puede presentar en una demanda de ejecución. Campeón, y quizá en algunos procesos donde permita, digamos, de alguna manera corroborar, por ejemplo, en una decisión de contrato por lesión enorme, ¿no? ¿Cuándo hay decisión de contrato por lesión enorme? Cuando se ha aprovechado, por ejemplo, de la ligereza, la necesidad de las partes que han suscrito una venta, digamos, ¿no? Que se compre de una persona anciana un terreno por un valor ínfimo. Pero entonces el testigo dirá, sí nos consta que la señora de tal, primero que no habla castellano, pueden, ¿verdad?, certificar aquello, que es quechuista, que no sabe leer ni escribir lo mismo, ¿no? Incluso al hacer la demanda de rescisión de contrato, no va a firmar, sino va a poner su impresión digital. Ahora, para que tal le vamos a dar el certificado de nacimiento. Y los testigos entonces son útiles en algunos casos, pero no todos, porque además hay una cosa, ¿no? Su credibilidad está puesta en duda, porque normalmente el testigo va a declarar a favor de quién? Del que lo presenta, ¿no? Claro, pero dice, mira, quiero presentarte el testigo, y vas a ver que no va a ser muy complicado, no sabe el testigo la situación que se da. Ya le dice, no hay problema, y el abogado le prepara al testigo. Vas a decir esto. Pero ya en la audiencia de declaración testificar, el testigo comparece delante del juez para prestar su declaración. Y lo primero que hace el juez es tomarle el juramento, ¿no? Le dice, jure, etcétera,
Pero le dice y le advierte que jurar en mano se da falso testimonio y además se le puede generar responsabilidad penal. Ahí se le roba el testigo y no dice nada. O finalmente dice, me ha dicho, sé por información de la otra persona, por el... Pues esas declaraciones absolutamente no sé que son algo en ese sentido de que no son muy fiables. Ahora dice, ¿quiénes pueden ser testigos mayores de 16 años? Estos podrán ser, dice, propuestos como testigos y tendrán que comparecer delante del juez. ¿Y por qué no de 18 años y de 16? ¿Cuál será la razón para ver que porque decimos que la persona es capaz de partir de los 18 años? ¿No debería haber sido la misma existencia para ser testigo? Pero ya no son imputables desde los 16 años. ¿Imputable? Pero ¿cuál es el fundamento para hacerlo imputable? Tiene un poco más de razonamiento. Razonamiento. ¿El razonamiento que es más maduro? No, es la ley que se los 14 años de la última que se va a hacer. Los que va con Porque además hay otra cosa, ¿no? Dice el testigo solamente declara lo que ve o lo que oye. No puede añadir su criterio personal. No va a decir, creo que él ha actuado por esto. Simplemente dice, si me consta, he visto o he oído. Pues para decir aquello no necesita tampoco ser mayor de 16 años. Ya a los 16 años es bastante maduro. Incluso en el código de familia se permite el matrimonio de menores de edad, ¿no? Sí. Bueno, entonces, por esa lógica, por 16 años ahorita se puede dar razonable para que puedan ser propuestos como testigos. Ahora que hay una figura interesante lo de las tachas. A ver, voy a dibujar solo 5 testigos por lado. 5 testigos. Entonces, el demandante puede ofrecer, dice, o proponer 5 testigos, ¿no? Más no, menos 5. Pero menos de 3 tampoco, no poseen prácticamente tampoco van a generar cierta credibilidad o van a aportar. Y lo mismo dice el demandado presenta 5 testigos. Ustedes saben que en un proceso hay pugnas, ¿verdad? Y la idea es tratar de socavar, digamos, los argumentos del demandante y del demandado. Y para eso la ley ha previsto que sí se pueden, dice, tachar a los testigos. ¿Qué es tachar a los testigos? Digamos, si en la justicia se consulta ya la prueba principal, no pueden más Mira, tú estás viendo problemas de procedimiento anterior. A ver, el Código Procesal Civil es el que está vigente. El anterior es el Código de Procedimiento Civil. Yo ejerzo la profesión, soy abogado de hace 40 años en materia civil. He sido además juez, de modo que manejo la idea para poder aclarar tus dudas. Antes se presentaban, en esta idea decía, pues voy a presentar 10 testigos, ¿no? Por ahí el día en que tengo que declarar una enferma, el otro viaje, pues voy a sustituir. Es una forma de salvaguardar, digamos, algunas posibles eventualidades. Hoy el procedimiento dice 5. ¿No? Y así no dijera 5, el juez no acepta más de 5, ¿verdad? Entonces, pero seguramente viene también de esa limitación del hecho de que la prueba testifical no es muy relevante. Por eso en algunos casos el juez dice no, suficiente,
no acepta declaraciones testificales en este tema de la nulidad. ¿Qué puede decir un testigo? No me consta que no ha falsificado. ¿Cuándo? Sí, él sabe que ha firmado ese documento, es mentira, ¿no? El juez dice, bueno, este me va a hacer perder tiempo con sus testigos, así que rechaza. Bueno, tachar entonces, les decía, es una forma de anular al testigo. Como hay esa permanente contradicción, lucha, pelea, y cada uno quiere socavar, dice, en la idea de que algunos de estos testigos pudieran declarar favoreciéndoles a quien lo ha presentado, lógicamente, equivocando la verdad, entonces la ley permite, dice, tacharlo. A ver, voy a tacharlo, voy a poner una. ¿Cómo es tachar, verdad? Anular. Cuando ustedes hacen un examen, la respuesta no es correcta, se pone una X, ¿verdad? No dice esa respuesta está mal, simplemente se pone una X. Chao. No sirve. A ver, apliquen esa idea a la tacha del testigo lo mismo. Este tampoco, pero tienen que haber, dicen razones y requisitos para tachar, ¿no? Lo mismo puede ser acá. Entonces, dice, al plantear la demanda, hay que citar al demandado. Pero en la demanda ya va la lista de testigos. Ahí están los 5, va la lista de testigos. No va a poner los dibujos, no lo va a poner. Y ya. Doctor, ¿en qué caso se usa esta en la Palacio de Justicia? Por darle si están disponibles los testigos, 50 testigos y ya está ahí. ¿En qué caso se usa eso? No, ¿en qué caso? Simplemente. El mismo abogado. A ver, los testigos por eso son, lógicamente, personas de dudosa reputación, ¿no? En cuanto a decir la verdad, porque el juez que es lo que hace todo el fundamento, solamente tiene que decir la verdad y nada más que la verdad. Ahora vamos a antes, quizá ahora ya no, antes yo veía desde había un señor, un gordito, por 50 pesos y era tan hábil el señor que decía, y a veces terminaba rinconando golpes y le decía el juez, sí me consta. Pero el juez ya, advertido de que es un testigo pagador, lo margina, ¿verdad? No prescinde de su declaración. Sí, pero ya una vez cuando están emitiendo las declaraciones, ustedes deben dar una conferencia de camino. Claro. Ahí, ¿quién daría por decir en caso de que están haciendo un falso, incluyendo el delito de falso testimonio? El juez daría parte, digamos, para que se aperture un caso de... A ver, vamos a ir por partes. Primero veremos las tachas y lógicamente en qué momento dice, a ver, si usted dice cómo el juez advertiría de que ese testigo le está dando falso testimonio, ¿no? Más o menos la idea. El testigo se pone delante del juez y el juez conoce el problema, ¿verdad? No, ni siquiera necesita el interrogatorio, porque antes hacía un procedimiento anterior, ahora parece que algún abogado presente. Pero no, si es un testigo fidedigno, se supone que se conoce el problema. Entonces se sienta delante del juez y el juez le tiene que decir, a ver, desarrolle, explique todo cuanto sabe. Porque antes había el interrogatorio, que el testigo diga dónde me ha conocido, que el testigo diga cuándo me ha visto, que el testigo... Eran preguntas preparadas, ¿no? Pero si el juez le dice, a ver, reláteme qué es lo que sabe del caso, ahí ya se tranca, ¿o no? Pero además el juez tiene la total y absoluta potestad para preguntar. Entonces el juez sabe en qué momento el testigo no está diciendo más, ¿verdad? Pero algo más. Termina de declarar el testigo y el juez permite que los abogados lo contrainterroguen, ¿no?
Suponiendo que ese testigo ha ido mintiendo, entonces el abogado de otra parte le va a decir, señor juez, a ver que aclare esta pregunta, ¿no? Ha dicho que le consta que la verdad en este caso, entonces, tanto el abogado como el juez le están aportando elementos como para demostrar que ha habido un falso testimonio. Ahora me dice, ¿de verdad existirá falso testimonio como para que el juez lo remita? Ahí tiene que intervenir lógicamente el criterio, la prudencia, la sana crítica del juez para decir, este es un mentiroso y lo voy a mandar. Ahora, ¿quién sigue el proceso? Difícil, ¿no? El juez simplemente ignora esa declaración testifical y ya verá si la otra parte le va. Ahora, el problema es que si producto de esa declaración o esa declaración testifical hubiese sido fundamental y relevante para que el juez le dé la razón, lógicamente ahí se abre el fraude procesal. Entonces, si no llegarían al falso testimonio, estaría sin declarar. Sí, no, de hecho, el falso testimonio, a ver, puede propiciar, digamos, la otra parte que ha visto que ese testigo de verdad ha mentido flagrantemente, entonces va a pedir que se remitan ante el salón del Ministerio Público. Claro, y ahí el juez de materia judicial es hacer, lógicamente, la parte interesada activará la vía penal, ¿no? Remitiría, dice, al Ministerio Público. Ahora las tachas, hemos dicho que es tachar, inhabilitarlo, anularlo. Y entre las tachas absolutas hay 4. Vayan siguiéndome con su... Ya. Entre las absolutas, quiere decir que si esos testigos hubieran o estuvieran comprometidos en alguna de estas causales, definitivamente son anulados por el juez, ¿no? Eso no sirve. En cambio, si fueran solo tachas relativas, el juez sí les recibe la declaración testifical a condición de que la otra parte demuestre la tacha, ¿verdad? En cambio, en las absolutas no, definitivamente aquello no funciona, no se lo recibe, no le recibe el juez. ¿Quiénes padecen de enajenación mental? ¿Serán testigos de juez? No, ahí hay una tacha absoluta, ¿verdad? Vamos a utilizar un ejemplo que no necesita, pero acá hay una muchacha Inés, ¿no? No aquí en el curso, sino en la universidad. Ella tiene dobles problemas de insanidad mental o problemas de salud mental, no difícilmente esa puede ser, ella podría ser ofrecida como testigo, porque cae en la presión de la tacha absoluta, ¿no? Y lógicamente la 2 dice, los que se encuentren en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias estupefacientes. En el procedimiento anterior decía aquellos bebedores consuetudinarios. ¿Qué es el consuetudinario? Ese que bebe habitualmente, que es un vicio ya, ¿no? Es parte de su vida. Claro, en cambio hay bebedores sociales. Claro, el bebedor social es el que toma unos tragos un día, no pasa nada, ¿no? Entonces, pero hoy en día parece que ha cambiado el espíritu de las tachas. ¿Qué dice? Que estén exentos. Los que se encuentran en el estado de embriaguez, algo significaría que el testigo tiene que declarar a las 3 de la tarde, No puede pero se ha dado una tremenda borrachera desde la mañana y lo lleva a declarar al testigo borracho. Entonces ese cae en la tarde. Claro, entonces ahí ha cambiado un poco la percepción de la norma, ¿no? Ya no dice el bebedor consuetudinario, dice aquel que está en estado de embriaguez o va con, porque se siente, ¿no? El que va con trago. Alguna vez yo no sé, incluso en algunos cursos sentidos de oro,
tufo a trago, ¿no? Tacha. Y los que están permanentemente consumiendo drogas. La cleja, por ejemplo, es una droga que perturba, ¿no? La marihuana, no sé, pues. Hay la prohibición y esa es la tacha negativa. Otra tacha. Condenado por Los que hubieran sido condenados por Los falso. que hubieran sido condenados por falso testimonio, y el amigo dice, ¿no? Entonces, pero eso se trataría de un otro proceso. Suponiendo que en otro proceso ese testigo lo han procesado por falso testimonio y lo ofrecen del testigo, entonces la parte que lo tacha, claro, va a mostrar la sentencia, ¿no? La sentencia que puede decir, señor juez, este testigo tiene tacha absoluta porque ha sido condenado por falso testimonio. Y la última de las relativas es la Los ciegos y sordos. los ciegos sordos en cuanto a lo que ven o a lo que oyen, ¿no? Entonces, el ciego puede declarar sobre lo que ha oído, pero no puede decir he visto. Y el mudo sobre lo que ha visto, no sobre lo que ha oído. En esta parte del que si hubiese sido condenado por falso testimonio, obviamente tengo que probarlo con algún documento. Sin embargo, aquí yo veo que tuvieras una traba con esto, por ejemplo, entonces que nos da un plazo para poder presentar la tacha, ¿no es cierto? Que ese es el momento de la contestación. ¿Cómo yo podría probar si yo no sé si esta persona tiene alguna condenación anterior por falso Por eso, testimonio? pues, a ver, escuchan una cosa. Dice 3 días para demostrar las tachas, cualquiera de las tachas, sobre todo en este caso del falso testimonio. Si tú no tienes la prueba, o dentro de los 3 días no vas a conseguir la prueba, no tachas. Claro. Porque ¿cómo tú vas a saber que hay una tacha por falso testimonio? Perdón, ha habido una condena por falso testimonio con la sentencia editorial, ¿o no? Claro, pero tuviera que yo pedir a alguien. Pero ese es problema tuyo, pues no. Lógico. Tu abogado tú le vas a decir a tu cliente, Complicado. este es el que este ha sido declarado por falso testimonio. Él no sabe que usted lo tiene que tachar y que es tacha absoluta. Claro. Tú sabes y puedes conseguir la sentencia, le dices, sí tengo. Ah, bueno, lo tachas porque ahí está la prueba. Pero si solo sabes de oídas, digamos, no puedes tacharlo. En cambio, en las tachas relativas, se lo tacha al testigo, pero ese testigo declara, ¿no? Pero sin embargo, dice dentro de la audiencia, de declaración del testigo tachado relativamente por una causa, una tacha relativa, y el juez lo va a apartar su declaración siempre que ustedes demostraron, el abogado demostraron la parte de la tacha. 1. El pariente en línea directa. Señor juez, lo tacho, digo, por pariente en línea directa. Claro, ¿y cómo demuestra? Acompaña el certificado. ¿Quiénes son parientes en línea directa? Ascendientes. Tendría que acompañar el certificado de nacimiento. Pero entre tanto, dice el juez, no aparta, le recibe la declaración. Usted tiene, dice, el plazo, bueno, lo hacen los 3 días, pero en la audiencia el que va a declarar el testigo tiene que presentar esa prueba. Se pusiera en las luces. El dependiente de la parte que lo ofrecieron. Si yo tengo un empleado, una trabajadora social se llama, ¿no? O tengo mi negocio, tengo mis empleados, los puedo proponer de testigos porque sé que me van a favorecer, pero les voy a decir, bueno, que voy a dar un plus, o finalmente hasta hay el riesgo de que pierdan su pega. Entonces, pero si la otra parte sabe que son mis trabajadores, claro, ¿cómo demostrar aquello? Quizá con una fotografía, no sé, antes de haber pedido a la Dirección General del Trabajo la lista de los trabajadores de tal empleador, de tal empresa, de tal empresa. Entonces,
no es muy fácil tampoco probar la tacha, ¿no? Ni la tacha relativa. ¿Quién tuviera interés directo o indirecto en el litigio? Dice, ¿no? O sea que pueden haber testigos que lógicamente tienen nomás ganas de perjudicar a la otra parte. Pero tampoco es muy plausible o muy práctico demostrar aquello. Los pupilos por los tutores, ¿qué son los pupilos? Los aprendices, ¿no? Los muchachos que están, a ver, en una oficina jurídica, digamos, el secretario que colabora, podría ser, ¿no? Pupilo, nosotros decimos nuestro asistente, nuestro gestor, pero ese sí es pupilo, ¿no? Porque realmente está aprendiendo la práctica de una profesión, ¿no? ¿Quién tuviera el litigio pendiente? Lo mismo, ¿no? Si yo tengo un problema con alguien, no puedo ir a declarar contra eso. El amigo íntimo. ¿Quién es el amigo íntimo? Es bien relativo eso del amigo íntimo. En un proceso ahí en Quiracollo, el juez está en una foto muy amigablemente con el demandante. Es un partido de fútbol, y ahí está el demandante y el juez. Y si han salido en la foto es porque todos son del mismo tipo, ¿no? No se le mejor en eso porque no está libre la cosa A eso quiero decir. A ver, entonces, se supone que el juez debería haberse excusado, ¿verdad? Y ahí pedimos la recusación. Pero demostramos ahí también la amistad íntima. A ver, si son amigos de, no sé, que ustedes sean amigos de barrio, de amigas, de jueguen, de cuartel. y salen en fotografías, en varias fotografías ahí abrazados, posando. ¿Hay o no amistad íntima? Hay. Pero ¿y dónde se ratifica la amistad íntima? Pues obviamente se la recusa al juez, pero el juez no hace nada. Porque podría haber dicho, bueno, no voy a generar duda, porque mi credibilidad y mi prestigio no da para arriesgar, entonces no, pues, me allano a hablar de esto, pero no, él aceptó nomás. En ese caso se apeló a la corte, al tribunal, y confirmaron la verdad, no, una fotografía no demuestra amistad íntima. Bueno, quizá en alguna medida puede ser cierto, ¿no? A ver, ¿cuántos han salido en fotografías con el Evo o con algún narcotraficante? Que no somos amigos, ¿no? De casualidad. ¿Sabes que fuera artista y alguien quiere sacarse una foto con el artista? Bueno, ¿no? Es porque es su fan. Pero no habla de ese tipo de amistad, no habla de la amistad íntima, pero hay una foto, ¿no? Pero si habitualmente juegan fotografía, nomás por amistad. Diferentes. ¿Cuál es la otra tacha? ¿Quién? Deudor de uno de las partes. Sí. Ser deudor o acreedor de alguna de las partes, claro. Si alguien me debe y me propone de testigo, voy y le doy duro. Tengo de verdad interés en declarar, ¿no? Porque si él me ha hecho daño, me está perjudicando, me paga la deuda, ¿cómo te entonces esas son las tachas y en las tachas relativas dice, el juez les toma la declaración por la condición de que se pruebe la tacha. Si no prueban, esa declaración vale. Y si prueban, definitivamente el juez aparta esta declaración. Plazo para tachar, ahí está 3 días de conocer, dice, a los testigos de la otra parte. Valor de las tachas, dice.
La tacha propuesta no impedirá la declaración de los que ya hemos dicho eso también, ¿no? Prueba de las tachas, claro, debidamente probada por las partes en la audiencia, y después va a apreciarla. Si dijera hay una amistad íntima y le presento la foto en la audiencia, después verá las fotografías, ¿no? Entonces ahí entra, digamos, el criterio del juez, la justa, ¿cómo se llama? El prudente criterio, la sana crítica. Doctor, disculpe, si no me equivoco, hubo un caso en el cual nos contaron de que un abogado estaba entrando al tribunal y un juez entra y le saluda, hola hermano, le dice al abogado. Y de paso el abogado gana el caso. Ganó el caso directamente. Claro, ahí había el problema de la reputación, ¿no? De la excusa, porque no solo en relación a la amistad íntima con las partes, también con los abogados. Una cosa parecida, un amigo me cuenta y dice que había un oficial de policía, amigo del que cometió una infracción, ¿no? Entonces lo reconoce, pero el amigo del chofer del presidente debió haberse callado, ¿no? Porque un capitán, un mayor, que no tendría Silvio, y con su subalterno dice, oye, dile a su amigo, que no me diga por mi nombre. Yo le voy a ayudar, ¿verdad? Quería darle una mano, pues. Pero en cuanto se ve, ahora sí, ya Se da la reunión. solo pasa este caso a otro policía, a otro investigador, y lo por otro. En el caso de los jueces, también pues hay la amistad, ¿verdad? Y eso de que se estén tratando así muy amigablemente, no necesariamente por motivos de acusación, pero si no se le tienen que excusar. No, al revés, si no se excusan, se tienen que excusar. Doctor, perdón, esa ley de abogacía, ¿quién regula? No regula esas partes. No. Es otra cosa, ¿no? La ley de la abogacía, es que cambiaron, habla sobre otros temas, ¿no? Los derechos del abogado, pero además de las partes que uno puede utilizar el patrocinio de uno o varios abogados, habla sobre eso, no de las excusas ni recusas. Emplazamiento del testigo, dice con 3 días. Hay que identificar a los testigos, presentar una lista y dar nombres, apellidos, en todas las generales. Si no tuviera problemas, tenemos suficiente con algunos datos, porque en la declaración el juez que es lo que se pide que, claro, su carnet, ¿no? Y ahí va a saber si es estudiante, es profesional, es casado, es divorciado, porque normalmente ponen estudiante, ¿verdad? Y soltero. Pero la prueba documental dice, oye amigo, a ver, atiende pues, guarda tu celular. La prueba documental es indivisible. Es única. Claro, es que no se puede fraccionar, dice, su credibilidad. A ver, si en su carnet de identidad dice fulano de tal estudiante, y usted no es ya estudiante, es abogado, pero lógicamente en su documento no dice abogado, dice estudiante. ¿Cuál vale? El de estudiante. No puede decir, señor juez, mi cédula de identidad dice estudiante, debe ser abogado, no más. No se titulado. ¿Verdad? Entonces la prueba documental dice es indivisible, no se la puede fraccionar. Algo más, no puede usted tomar la parte que le interese, beneficie y dejar. Por decir ahí dice casado y usted dice, no soy casado, en realidad yo me turqueo,
o ya me he separado, me digo, no, está casado con el documento. Eso quiere decir la indivisibilidad de la prueba audiencia dice, se recibirá, dice, la declaración de testigos en audiencia por separado. ¿Cómo declaran los testigos? El secretario ya me dice, a ver, pase fulano de tal, dice, ¿no ves? Y ahí están los otros testigos. ¿Cómo auditor era esto? Más o menos sobre algunas pautas entre el testigo y vuelve a declarar, porque si declararan habría el riesgo del falso testimonio, pero además los testigos habrían entrado en contradicción. No todos han declarado al ministro y diciendo la verdad. ¿Qué más? Negativa a responder, claro, después lo que exhorta es que tienen que decir la verdad y nada más ¿verdad? Pero a ver, vea este artículo en 177. ¿Qué dice? Y con eso acabamos. Dado el testigo no está obligado a responder preguntas que los ponga a él o a sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, Claro. a enjuiciamiento penal o comprometer su Tiene que decir, a ver, tiene que decir la verdad y nada más que la verdad, pero nada que comprometa, dice la familia, ¿no? El pueblo le puede decir, ¿qué ha pasado con tu esposa? ¿No está en este negocio? ¿O tus hijos no están metidos en eso? No, eso no tiene por qué decir aquello, ¿no? Eso sería invadir ya un poco la privacidad de la persona. Sobre el secreto profesional a la familia. Asimismo, cuando la pregunta los ponga a violar un secreto profesional, militar, científico, artístico o industrial que estuviere obligado a guardar, salvo... Si yo he descubierto alguna fórmula, ¿me podrán obligar a declarar cuál es mi fórmula? No. O de la Coca-Cola, digamos. Si todo el mundo supiera cuál es la fórmula de la Coca-Cola, seguramente todos produciríamos Coca-Cola. Y el secreto profesional, a ver, los abogados también deberíamos guardar, ¿no? Pero somos los más habladores. Ya, oye, ¿sabes qué está pasando con ese tipo? Me cuenta el amigo, no hay el secreto profesional. Por eso en una oficina es bueno, la crisis seguramente. A veces los amigos se juntan en una oficina pequeñita y 3 o 4 abogados. Y bueno, los clientes cuando van de constitución, ¿cómo? Mira, adelante, atrás, derecha, izquierda. Me están escuchando, porque definitivamente quiere que haya cierta privacidad y intimidad, ¿no? Porque ahora se le quiere contar cosas muy íntimas, muy privadas, entonces eso es importante, ¿no? No puede el abogado comentar aquello y seguramente tampoco el tema en medicina del secreto profesional, ¿no? Como hubo el caso de Cusi. Ese era miembro del Tribunal Constitucional, vivo un viceministro, sigue de Defensa Social, Montes. Usted de frente declaró cuando ¿no? Entonces ha vulnerado el secreto. Jóvenes, el sábado no vengan porque voy a tomar.